cuesta priorizar? Esto es algo que veo en muchos emprendedores y por lo que yo misma también paso muchas veces. Y hoy quiero que veamos algunas posibles causas de por qué se da esto. Porque seamos sinceros, elegir entre algo que está buenísimo y algo que no nos genera nada o que no nos va a aportar nada es muy fácil. Ahora, cuando tenemos dos o más oportunidades interesantes enfrente, cada una con sus ventajas, nos traen posibilidades de crecimiento, sea a nivel personal, económico, lo que sea, nos entusiasman y ahí se hace un poquito más difícil priorizar. Bueno, hoy quiero que veamos algunos puntos clave para esto. Primero, para hacerte consciente de algunas trabas que nos complican un poco a la hora de priorizar. Y segundo, cómo podemos surfearlas a nuestro favor. Mi nombre es Jessica Mraz. Ayudo a emprendedores lifestyle que hablan español no nativo y que buscan guía y acompañamiento en su camino emprendedor a la vez que entrenan el idioma. Comparto contenido de alto valor y ofrezco espacios de mentoría uno a uno, 100% en español, diseñados especialmente para una inmersión completa en el idioma. Antes de meternos de lleno en el tema de hoy, quiero que entendamos esto. Lo primero es lo primero. Y es que priorizar es un ejercicio indispensable para nosotros emprendedores. Nos tenemos que amigar con esto, ir ganando práctica, ir perfeccionando la gimnasia de hacerlo, porque sí, no hay opción. O priorizamos o nos quemamos en el camino. No podemos con todo. No podemos abarcar 1000 frentes al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo no se puede. Y entender esto es la base para todo lo que vamos a construir en nuestro negocio. Paso a paso, etapa por etapa, con propósito, con foco, con intención dirigida, apostando a largo plazo porque las cosas no suceden de un día para el otro. Y así vamos a ir avanzando más sólidos, con base firme, ¿no? Y teniendo la tranquilidad de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. De vuelta, los resultados son solo consecuencia. Van a venir con el tiempo, van a venir de ir probando, de ir haciendo, de ir ajustando. El foco tiene que estar en accionar. Accionar con sabiduría, con inteligencia, con intención. Y sabiendo también que tenemos un poder de elección irrevocable y del que también nos hacemos cargo. Esto, tenemos que decidir, priorizar como ejercicio diario, si esto tiene que volverse un hábito para nosotros, recontra instalado, porque es una de las habilidades más importantes que tenemos que desarrollar como líderes de un negocio. Bien, dicho esto, vamos a tratar de entender por qué nos cuesta priorizar. ¿De dónde viene esta traba que muchas veces sentimos, que a veces nos termina generando esta parálisis por análisis? Y también nos genera frustración porque sentimos que no podemos avanzar, o a veces también nos da culpa porque nos quedamos atrapados en este tironeo de si estaremos eligiendo bien o no. Entonces, uno de los miedos más frecuentes que aparece al priorizar es el miedo a perdernos algo. ¿A qué voy? Cuando tenemos que elegir entre varias alternativas, inevitablemente va a haber cosas que vamos a tener que dejar de lado. De eso se trata justamente priorizar. Y acá aparece el famoso costo de oportunidad, ¿no? Que es lo que dejo de ganar por elegir una opción sobre otra. O sea, estamos renunciando a algo en pos de otra cosa. Y esto a veces es difícil de procesar, ¿no? Nos genera ansiedad porque desde la psicología nos duele más perder una oportunidad que la satisfacción que nos puede dar el hecho de ganar otra oportunidad. Ahora bien, lo que podemos hacer es aceptar. Aceptar que toda elección implica una pérdida. Esto es inevitable. Soltar es parte del juego. ¿Es fácil? No, pero es necesario. Es súper común esto que te describo, ¿eh? Nos pasa a todos. Pero sí es importante reconocer y aceptar que toda elección implica una renuncia. Y hacerlo en paz. Hacerlo con la tranquilidad de que elegimos la opción que consideramos la mejor y así vamos a evitar arrepentirnos a futuro o los cuestionamientos de nuestra cabecita que siempre están ahí. Otra de las cosas que se nos pasa por la cabeza cuando tenemos que elegir, cuando tenemos que priorizar, es pensar que podríamos estar haciendo más, podríamos estar abarcando más. Y el hecho de tener que elegir nos genera esa sensación de, estoy dejando cosas afuera cuando podría estar haciéndolas. No, error. Tenemos recursos, tenemos energía, tenemos tiempo y una capacidad limitada. Si nos llenamos de cosas, vamos a, por un lado, dispersar nuestra energía y por otro lado, esto de que el que mucho abarca poco aprieta es tal cual. Vamos a estar apuntando a 1000 frentes y probablemente ninguno se está haciendo con la calidad que merece, porque todo al mismo tiempo no se puede. ¿Y por qué pasa esto? Yo creo que por la propia autoexigencia y presión que nos ponemos, ¿no? De abarcar más, de hacer más.
pero no nos damos cuenta que es lo peor que podemos hacer y que va totalmente en contra de nuestra productividad y de nuestro bienestar también. Otra de las trabas típicas al momento de priorizar y que muchas veces nos paraliza es el miedo a elegir mal. Esto es muy, muy común. Pero ¿qué pasa? No podemos juzgarnos por no tener el diario del lunes. Tenemos que entender que estamos eligiendo con la info que tenemos en ese momento. Es muy injusto que nos machaquemos cuando no tenemos cómo leer el futuro. No tenemos cómo anticipar acontecimientos ni nada de eso. Entonces es hasta absurdo pensarlo. Me parece mucho más maduro asumir que estamos haciendo lo mejor que podemos con la info que tenemos y ya. Y además, y esto es algo que yo creo, esto de elegir mal es totalmente relativo. Porque si sos como yo, de la filosofía de o se gana o se aprende, como me gusta decir, sabes que todo, absolutamente todo, tiene un porqué, un propósito. Y generalmente un aprendizaje, ¿sí? Que podemos verlo a conciencia o no, pero esto, yo soy una convencida de que todo pasa por algo y cada experiencia es capitalizable. Hablando de miedos, otro típico al momento de priorizar es el miedo a soltar eso en lo que ya invertiste mucho. Y te cuento de dónde puede venir esto. ¿Viste, por ejemplo, cuando seguimos invirtiendo tiempo, dinero, energía en X cosa que sabemos que no va a resultar y así todo perseveramos por todo lo que ya invertimos? ¿No? Pasa mucho. Bueno, esto es medio complicado porque se puede volver una trampa, literalmente un círculo vicioso. ¿Y sabes por qué pasa esto? Porque cuanto más invertimos en algo, se vuelve más difícil soltarlo. A lo que voy es que cuanto más invertimos, más queremos quedarnos ahí para ver si eso resulta, si rinde. Y a esto se lo conoce como el efecto del costo hundido. Y hay que tener cuidado con esto porque es un sesgo cognitivo que te lleva a invertir tiempo, dinero o recursos en algo, en lo que sea, por el hecho de que ya invertiste mucho antes. Así que ojo, porque al momento de priorizar esto va a jugar en contra. Esto de que quieras sostener algo para no perder lo que ya gastaste en vez de decidir a conciencia si tiene sentido o no. Y como quinto punto, me parece importante que hablemos de la falta de claridad. Yo creo que a veces nos cuesta priorizar simplemente porque no tenemos en claro en qué momento estamos. No sabemos qué es esencial hoy para nosotros o para nuestro negocio. Por eso yo siempre insisto tanto en hacer una buena planificación anual, pensada, a conciencia, tener claridad de en qué me voy a enfocar en el año, definir, por ejemplo, ok, este va a ser el año de completar, y darle una intención, un matiz, un objetivo macro que también va a ser brújula y va a ser filtro para ayudarnos a priorizar, ¿ok? Tener claros los grandes focos por trimestre, las prioridades más importantes del mes, cosas básicas, ¿sí? Te voy a dejar acá en la descripción un episodio especial que hice para fin de año en el que cuento algunas claves súper valiosas para que puedas hacer tu planificación anual, no en automático, sino con intención, ¿sí? Con autenticidad y mucho más alineado a tu deseo real. Entonces, de vuelta, las prioridades se van a derivar de la claridad que tengas respecto a dónde estás, a dónde quieres ir y cuál va a ser el plan progresivo para eso. Y vas a ver que así va a ser mucho más fácil elegir y decidir. Y atente a la palabra progresivo, porque de vuelta, todo al mismo tiempo no se puede y vas a tener que ir estructurando tu plan en fases, ¿sí? En etapas. ¿Estamos? Entonces, para recapitular lo que vimos hoy, hablamos de 5 factores que te pueden estar trabando a la hora de priorizar y son el miedo a perdernos algo, y acá la recomendación es aceptar que toda elección implica una renuncia y hacerlo en paz. El otro factor es la sensación de que podríamos estar abarcando más. Error. Acordate que tenemos recursos, energía, tiempo y una capacidad limitados. Otra de las trabas típicas al momento de priorizar es el miedo a elegir mal. Y acá la recomendación va a ser siempre asumir que estamos haciendo lo mejor que podemos con la info que tenemos. Otro de los grandes condicionantes a la hora de priorizar es el miedo a soltar por todo lo que ya invertimos en el camino, o también llamado el efecto de costo hundido. Estate atento porque puede que quieras sostener algo para no perder lo que ya gastaste en vez de decidir a conciencia si tiene sentido o no. Y como quinto punto, la falta de claridad. A veces nos cuesta previsar porque no tenemos claridad de en dónde estamos y hacia dónde vamos. Bueno, una buena planificación puede ser tu gran aliada en este sentido. Bien, esto es lo que traigo por hoy. Espero que el tema te haya resonado. Contame en comentarios si te identificaste con alguna de estas trabas.
¿O qué es lo que más te cuesta a la hora de priorizar? Dale, y te invito a compartirlo también con otro emprendedor que también esté en este mood de organizarse y priorizar mejor. Si te gustaría que te cuente más sobre las mentorías uno a uno en español, en donde trabajo este tema de planificación y organización, entre otros temas, por supuesto, me puedes mandar la palabra mentoría por Instagram o por el formulario de mi sitio web y te paso toda la data. Nos vemos la próxima.